versículo 9. Leemos la palabra del Señor, dice el versículo 9. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Oramos. Señor y buen Padre que estás en los cielos, gracias te damos una vez más por este momento de bendición que nos permites estar en tu casa. Te suplicamos que tú seas el que hables a nuestras vidas. Perdona nuestras ofensas, nuestros pecados, límpianos. Espíritu Santo, te suplicamos que te muevas, que nos ayudes a entender el mensaje de tu palabra en esta noche. Que lo que tú hables, Señor, entre a lo más profundo de nuestros corazones, que podamos entender, oh Dios, con la mente, con el corazón, discernirlo, la palabra que tú vas a traer a nosotros. Salva, Señor, al perdido, levanta al caído, tráenos, Señor, de tu bendición en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias te damos, Señor. Amén y amén. Amén. Toma su asiento, hermano, por favor. El Señor Jesús, hablando en uno de los pasajes que le encontramos en esta oportunidad en Lucas capítulo 18, Él viene y les da una parábola. Una parábola, ¿qué es una parábola? Una parábola es una historia o una anécdota con personajes ficticios que representan una verdad. Y cuando leemos esta historia, Jesús está hablando de dos personajes que en aquel entonces eran muy conocidos. Por ejemplo, está hablando del publicano y ¿de quién más? Y del fariseo. ¿Qué era un fariseo? Un fariseo era una persona religiosa, una persona que conocía, que estudiaba mucho la palabra de Dios, que conocían profundamente la palabra de Dios, lo que era en ese entonces el Antiguo Testamento. Personas de las cuales se tenía un buen concepto en el sentido religioso. Se vestían con túnicas así bien apretaditas, bien así, estilo, ¿qué le dijera? Muy religiosos. Andaban todo el tiempo así caminando, muy santo, ¿verdad? Muy así, que uno los mira, de eso que usted los mire y se queda, pero uy, Dios mío. Que aparentan una santidad, pero tremenda, algo tan así, que exteriorizado, que la gente los veía y aparentaban algo, pero algo, hermano, casi que celestial, por la manera como se comportaban, cómo vivían, cómo conocían la palabra de Dios. Eso era un fariseo, personas que conocían la palabra de Dios, que estudiaban la Biblia, eran los religiosos de aquel entonces, en el pueblo de los judíos. En el caso de los publicanos, ¿quiénes eran los publicanos? Eran personas que eran despreciadas por la sociedad. Eran personas que la gente los tenía por ladrones, los tenía por personas paganas, los tenían por personas despreciadas. Por ejemplo, en el caso de los que cobraban también, eran servidores públicos que cobraban a veces y les tenía mal testimonio porque se decía que la mayoría de ellos eran ladrones, eran los que recaudaban los taxes también, por ejemplo, personas que estaban todo el tiempo, que el pueblo no tenía un buen concepto de ellos, los veían de menos, los despreciaban. Un publicano y un fariseo. Jesús viene y en el versículo que usted leyó conmigo en el 9 dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros, dijo también esta parábola. Jesús conocía el corazón de las personas. Mire, si hay algo de lo que nosotros podemos estar seguros, es de que Jesús, que el Señor conoce nuestros pensamientos, conoce nuestro corazón. Los hijos pueden esconderse de los padres, pero de Dios no se pueden esconder. Los padres pueden esconderse de los hijos, pero de Dios no se pueden esconder.
La esposa se puede esconder del esposo o viceversa, pero ante los ojos de Dios las cosas están, hermano, completamente claras. Claras. Por eso es que no entiende uno por qué el ser humano se esconde del mismo ser humano. Hermanos que tal vez algún día hacen algo que está mal y dicen, uy, a veces no me vio el pastor. Pero el pastor, ¿qué le puede decir? Más que para él una regañada y tal vez sentarle algún tiempo, ser servidor, hasta ahí. Pero los ojos de Dios, hermano, están, dice, sobre cada uno de nosotros. Todas las cosas, dice la Biblia, están abiertas y desnudas delante de aquel de quien hemos, hermano, de dar cuentas. Jesús conocía el corazón de los publicanos, conocía el corazón de los fariseos, y lo más tremendo es cuando nosotros o las personas aparentan algo que realmente no son. Este fariseo, una persona que aparentaba algo, es más, su comportamiento era de admirar hasta cierto punto. Él se describe a sí mismo y dice, yo ayuno, ¿cuántas veces? ¿Cuántas veces a la semana? ¿Ah? Léalo conmigo, hermano. Ya se lo olvidó, lo acabamos de leer. No se preocupe que a mí también se me olvidó. Leámoslo de nuevo. Ayuno 2 veces a la semana y doy diezmos de todo lo que gano. Una persona que diezmaba y que ayunaba y encima de eso estaba orando. Igualito a nosotros, ¿verdad, hermano? 2 veces a la semana ayunaba, conocía bien la palabra, estaba orando y daba sus diezmos. En un sentido religioso, una persona ejemplar. Una persona que cualquiera podría decir, híjole, está tremendo. No le voy a preguntar cuándo fue la última vez que usted ayunó, porque le va a dar pena a usted y a mí también. Pero como cristianos, como hijos de Dios, usted sabe que oramos, amén. Ayunamos, diezmamos, hacemos cosas que la palabra de Dios nos enseña que hagamos. Leemos la palabra, nos consagramos para el Señor, vivimos vidas, tratamos de ser cada día más santificados en el Señor. Y ese hombre en ese sentido era una persona ejemplar, pero el problema fue cuando su corazón pasó por el escáner del Señor. Como cuando usted va al aeropuerto, ¿se recuerda? O los que viajan por avión y le piden sus maletas, y usted lo mete en ese tunelito, ¿verdad? En donde le chequean su maleta. Y luego pasa usted por el lugar donde está el detector de metales, ¿verdad? Y lo detectan lo que lleva. Jesús tiene uno de esos, pero espiritual, en sus ojos. Y eso fue lo duro. Que la apariencia de este hombre no estaba de acuerdo con su corazón, y por muchas cosas buenas que él practicara delante de Dios, él no estaba bien. Dios dice que él no fue justificado. En otras palabras, Dios no le perdonó. A pesar de todo lo que hacía, el problema no estaba en las cosas que él hacía, porque tenía que hacerlo. Y el problema en nosotros también está igual muchas veces, que no es la manera como nos comportamos, no es la manera como nosotros vivimos, es lo que hay en el corazón de nosotros, lo que nos corta las bendiciones de Dios muchas veces. Como hijos de Dios, como personas convertidas, nacidas de nuevo, no podemos permitir que exista el rencor o el resentimiento en nuestros corazones. Como hijos de Dios tenemos una obligación delante del Señor de mantener nuestro corazón todo el tiempo humilde para Dios. Ese es el tema, la humildad y la altivez. Si hay algo que al Señor le encanta, hermano, es la humildad. Dios, mire, Dios tiene misericordia tanto de las personas que se humillan delante de Él. Dios es tan misericordioso. Al contrario de la altivez. ¿Qué es altivez? Un hombre que no doblega su orgullo. Una persona que dice, no, yo así soy y nadie me cambia y así nací y así me voy a morir. Altivas. Persona que dice, bueno, ¿y qué? Pues si yo así soy, si le parece bueno y si no, ni modo, aguántese. O Dios viene y comienza a tratar con ellos. Aún siendo hijo de Dios, Dios le muestra áreas en su vida que no están bien. Dios comienza a mostrarnos cositas que Él sabe, que sabemos que no le agradan al Señor. Y hermano, ¿qué hacemos? En lugar de atender la palabra de Dios, ignoramos. Nos excusamos a nosotros mismos.